Eran las 2:47 de la madrugada cuando el teléfono de David sonó con una urgencia que helaba la sangre. Al otro lado de la línea, una voz desconocida le comunicó algo que cambiaría su vida para siempre. Señor, soy el oficial Martínez de la policía local. Hemos encontrado a un niño de aproximadamente 5 años vagando solo por las calles. Dice que usted es su papá. El corazón de David se detuvo. Su hijo Mateo debería estar durmiendo en casa, bajo el cuidado de su esposa Carmen. Pero mientras él corría desesperado hacia la comisaría, descubriría una verdad que destrozaría no solo su matrimonio, sino toda la confianza que había depositado en la mujer que amaba. Esta historia te va a impactar tanto como a nosotros cuando la escuchamos. Si quieres saber cómo una noche de fiesta puede destruir una familia entera, dale like a este vídeo y quédate hasta el final, porque lo que descubrió David esa noche superó todas sus peores pesadillas. David Hernández era un hombre de 32 años que trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Su rutina era predecible pero satisfactoria: levantarse temprano, trabajar duro y regresar a casa para cenar con su esposa Carmen y su pequeño hijo Mateo. Llevaban casados 7 años, y aunque su relación había pasado por momentos difíciles como cualquier matrimonio, David creía firmemente que habían construido algo sólido juntos. Carmen, de 28 años, había sido azafata antes de casarse, pero decidió dejar su carrera cuando nació Mateo para dedicarse por completo a ser madre y ama de casa. Al menos, eso era lo que David creía. Durante los últimos meses, había notado algunos cambios en el comportamiento de su esposa: llegaba tarde de sus reuniones con amigas, mantenía su teléfono siempre boca abajo y parecía más distante durante las conversaciones familiares. Sin embargo, David prefería atribuir estos cambios al estrés de la maternidad y a la rutina doméstica. Después de todo, Carmen había sacrificado su carrera profesional por la familia, y él entendía que eso podía generar cierta frustración. Nunca imaginó que detrás de esas salidas nocturnas se escondía una realidad que lo dejaría devastado. El viernes 15 de marzo, David tenía programado un viaje de trabajo a otra ciudad. Era una conferencia importante sobre nuevas tecnologías en construcción sostenible, y había estado preparándose durante semanas. Carmen parecía más animada de lo usual cuando él mencionó el viaje, incluso sugirió que se quedara una noche extra si lo necesitaba para networking. No te preocupes por nosotros, le había dicho Carmen mientras empacaba su maleta. Mateo y yo tendremos nuestro fin de semana de chicos. Tal vez vayamos al parque o veamos algunas películas. David se sintió agradecido por tener una esposa tan comprensiva. Le dio un beso de despedida a Mateo, quien estaba jugando con sus bloques de construcción en la sala, y partió hacia el aeropuerto con la tranquilidad de saber que su familia estaba en buenas manos. La conferencia transcurrió sin contratiempos. David asistió a varias presentaciones, participó en algunas discusiones técnicas y logró hacer algunos contactos valiosos para su empresa. Decidió regresar el sábado por la noche en lugar del domingo, queriendo sorprender a su familia con su llegada temprana. Durante el vuelo de regreso, David se sintió renovado. Había sido productivo profesionalmente y estaba ansioso por abrazar a su hijo y contarle sobre su viaje. Planeaba llegar a casa alrededor de las 11 de la noche, cuando Mateo ya estaría dormido, pero podría darle un beso de buenas noches antes de acostarse. Cuando David llegó a su casa, encontró algo extraño: todas las luces estaban apagadas. Su primera reacción fue pensar que Carmen y Mateo se habían acostado temprano, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Utilizó sus llaves para entrar silenciosamente, no queriendo despertar a nadie. La casa estaba completamente en silencio. David subió las escaleras hacia el dormitorio de Mateo, esperando encontrar a su hijo durmiendo pacíficamente en su cama. Sin embargo, cuando abrió la puerta, la cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien hubiera estado ahí, pero no había rastro de Mateo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se dirigió hacia su propio dormitorio, pensando que tal vez Mateo había decidido dormir con Carmen. Pero la cama matrimonial también estaba vacía. No solo eso, sino que la ropa de Carmen no estaba en su lugar habitual, y su bolso no estaba en la mesita de noche donde siempre lo dejaba. David comenzó a revisar toda la casa, llamando sus nombres. Verificó cada habitación, cada closet, incluso el sótano y el ático. No había nadie.
Su mente comenzó a correr con posibilidades. Tal vez habían salido a cenar tarde, o quizás Carmen había decidido llevar a Mateo a dormir en casa de sus padres. Intentó llamar al teléfono de Carmen, pero fue directamente al buzón de voz. Después de varios intentos sin respuesta, decidió llamar a los padres de Carmen. La conversación con su suegra fue desconcertante. «¿David? ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué llamas tan tarde?» «Hola, mamá. Llegué de mi viaje y no encuentro a Carmen ni a Mateo. ¿Están ahí con ustedes?» Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «No, David. No hemos visto a Carmen desde hace más de una semana. Pensamos que estaban ocupados con el trabajo y la rutina familiar». David pasó las siguientes horas en un estado de ansiedad creciente. Llamó a algunos amigos de Carmen, pero nadie sabía dónde estaba. Algunos ni siquiera sabían que él había estado fuera de la ciudad. Finalmente, decidió tratar de dormir un poco, pensando que tal vez en la mañana tendría noticias. Pero el sueño no llegó. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, David estaba despierto en la cama, mirando el techo y tratando de entender qué había pasado. Su mente creaba escenarios cada vez más preocupantes. ¿Habían tenido un accidente? ¿Carmen había decidido irse sin decir nada? ¿Había pasado algo terrible? Fue entonces cuando sonó el teléfono. David se abalanzó sobre el aparato, esperando que fuera Carmen con una explicación lógica para todo. En lugar de eso, escuchó la voz seria de un oficial de policía. ¿Es usted David Hernández, residente en la calle Maple 1247? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Señor Hernández, soy el oficial Martínez. Hemos encontrado a un niño pequeño vagando solo por las calles del centro de la ciudad. Dice que se llama Mateo y que usted es su papá. ¿Puede venir a la comisaría inmediatamente? Las palabras golpearon a David como un martillo. Mateo, su pequeño hijo de 5 años, había estado vagando solo por las calles en plena madrugada. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba Carmen? ¿Cómo había llegado Mateo al centro de la ciudad? Voy para allá inmediatamente, logró decir David, aunque su voz temblaba. David condujo hacia la comisaría como si su vida dependiera de ello. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y escenarios terribles. Cuando llegó, el oficial Martínez lo estaba esperando en la recepción. Señor Hernández, su hijo está bien físicamente. Nuestro médico lo revisó y no tiene heridas ni signos de abuso. Está un poco asustado y confundido, pero está seguro ahora. David sintió un alivio parcial, pero la ansiedad seguía consumiéndolo. ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo llegó ahí? Lo encontramos en la avenida central, cerca del distrito de entretenimiento nocturno. Estaba caminando solo, llorando y pidiendo ayuda. Algunos transeúntes lo vieron y llamaron a la policía. Señor Hernández, necesito preguntarle, ¿dónde está la madre del niño? David se quedó en silencio. ¿Cómo explicar que no tenía idea de dónde estaba su esposa? ¿Cómo admitir que había dejado a su familia el viernes pensando que todo estaba bien, y ahora su hijo había sido encontrado vagando por las calles en plena madrugada del sábado? No lo sé, respondió finalmente. Llegué de un viaje de trabajo hace unas horas y no estaban en casa. He estado tratando de contactar a mi esposa, pero no responde. El oficial Martínez tomó notas mientras David hablaba. Señor, vamos a necesitar más información, pero primero quiero que vea a su hijo. Está en la sala de espera con una de nuestras oficiales especializadas en casos infantiles. Cuando David vio a Mateo, su corazón se rompió. El niño estaba sentado en una silla pequeña, abrazando un oso de peluche que la policía le había dado. Sus ojos estaban rojos de llorar, y cuando vio a su padre, corrió hacia él gritando «papá». David lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo como su hijo temblaba contra su pecho. «Estoy aquí, campeón. Papá está aquí. Ya está seguro». Después de unos minutos para que Mateo se calmara, la oficial especializada en casos infantiles, la detective Sandra López, habló con David. Señor Hernández, hemos hablado con Mateo de manera muy gentil, usando técnicas apropiadas para su edad. Él nos ha contado lo que recuerda, y creo que usted necesita escuchar esto. David se preparó para lo peor. ¿Qué pasó? Según Mateo, su madre lo llevó a la casa de los tíos,
ayer por la noche. Él describe un lugar con muchas luces y música fuerte. Dice que su mamá le dijo que se quedara en una habitación viendo la televisión mientras ella hablaba con sus amigos, punto. David sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más dijo? Mateo dice que se quedó dormido viendo dibujos animados, pero se despertó porque tenía mucha hambre y necesitaba ir al baño. Cuando salió de la habitación, no encontró a su madre. Buscó por toda la casa, pero había muchas personas que no conocía, y algunos estaban actuando raro, en sus palabras. La detective López continuó, Mateo se asustó mucho. Dice que vio a su madre con un hombre que no conocía, y que ella estaba muy contenta y riéndose mucho. Cuando trató de acercarse a ella, su madre le gritó que regresara a la habitación. Si esta historia te está impactando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque casos como este nos recuerdan lo importante que es proteger a nuestros seres queridos. David sentía como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Su esposa había llevado a su hijo de 5 años a lo que claramente era una fiesta de adultos, lo había abandonado en una habitación, y luego había desaparecido mientras el niño estaba bajo su cuidado. ¿Cómo llegó Mateo a la calle?, preguntó David, aunque ya temía la respuesta. Según él, esperó mucho tiempo en la habitación, pero su madre no regresaba. Tenía mucha hambre y necesitaba ir al baño, pero no sabía dónde estaba. Finalmente, decidió salir de la casa para buscar a su mamá. Dice que caminó durante mucho tiempo, preguntándole a la gente si habían visto a su madre. David cerró los ojos, imaginando a su pequeño hijo caminando solo por las calles de la ciudad en plena madrugada, buscando desesperadamente a su madre. La rabia comenzó a crecer en su interior. Señor Hernández, continuó la detective López, basándose en la descripción de Mateo y el área donde lo encontramos, creemos que la casa de los tíos era probablemente una fiesta privada en una de las residencias del área de entretenimiento nocturno. Estas fiestas suelen durar toda la noche, y lamentablemente, no es raro que los participantes pierdan la noción del tiempo y sus responsabilidades. ¿Está diciendo que mi esposa se olvidó de nuestro hijo porque estaba demasiado ocupada festejando? Señor, no puedo especular sobre las intenciones de su esposa, pero los hechos hablan por sí solos. Su hijo fue abandonado en una situación peligrosa, y solo por suerte no le pasó nada grave. El oficial Martínez tomó la declaración formal de David y comenzó a investigar lo que había pasado. Basándose en la descripción de Mateo y el área donde lo encontraron, lograron identificar 3 posibles locaciones donde podría haber ocurrido la fiesta. Señor Hernández, vamos a necesitar que su esposa venga a declarar. ¿Ha logrado contactarla? David había estado intentando llamar a Carmen cada pocos minutos desde que llegó a la comisaría, pero su teléfono seguía yendo directamente al buzón de voz. No he podido hablar con ella. Entiendo que esto es difícil, pero necesitamos considerar la posibilidad de presentar cargos por negligencia infantil. Un niño de 5 años no debería estar en esa situación bajo ninguna circunstancia. David sintió un conflicto interno. Por un lado, estaba furioso con Carmen por poner a Mateo en peligro. Por otro lado, ella era la madre de su hijo y la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida. ¿Realmente quería que fuera arrestada? ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Por ahora, usted puede llevarse a Mateo a casa. Pero necesitamos que su esposa se presente en la comisaría dentro de las próximas 24 horas. Si no lo hace, emitiremos una orden de arresto. David llevó a Mateo a casa alrededor de las 5:30 de la madrugada. Su hijo se había quedado dormido en el asiento trasero durante el viaje, agotado por la experiencia traumática. David lo cargó cuidadosamente hasta su habitación y lo acostó en su cama, observando su rostro angelical mientras dormía. Sentado en la sala de estar, David trató de procesar todo lo que había pasado. Su esposa había mentido sobre sus planes para el fin de semana. No solo había salido de fiesta, sino que había llevado a su hijo de 5 años a una fiesta de adultos y luego lo había abandonado. Mateo podría haber sido lastimado, secuestrado, o algo peor. Mientras esperaba que amaneciera, David comenzó a repasar los últimos meses en su mente. Todas las señales que había ignorado o malinterpretado comenzaron a tomar un nuevo significado. Las llegadas tardías, el comportamiento distante, la protección excesiva de su teléfono.
¿Había estado Carmen teniendo una aventura? ¿Por cuánto tiempo había estado mintiendo? Carmen finalmente llegó a casa el domingo por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. David estaba en la cocina preparando el almuerzo para Mateo cuando escuchó la puerta abrirse. Su corazón se aceleró, pero esta vez no de anticipación, sino de ira. Carmen entró a la casa actuando como si nada hubiera pasado. Hola, cariño. No esperaba que llegaras tan temprano. ¿Cómo estuvo la conferencia? David la miró con una expresión que Carmen nunca había visto antes. ¿Dónde estabas? ¿Qué quieres decir? Estuve con las chicas, ya te dije. Fuimos a cenar y luego. Carmen, para de mentir. La voz de David era fría y controlada. Mateo fue encontrado vagando solo por las calles en la madrugada. La policía me llamó a las 2:47 de la madrugada. El color desapareció del rostro de Carmen. Se quedó inmóvil por unos segundos, claramente tratando de procesar lo que David acababa de decir. Eso es imposible. Mateo estaba, yo lo dejé. ¿Lo dejaste dónde, Carmen? ¿En qué fiesta? ¿Con qué desconocidos? Carmen se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. David, puedo explicar todo. No era supuesto que pasara esto. Iba a regresar. ¿Iba a regresar? ¿Cuándo? Mateo podría haber muerto, Carmen. ¿Te das cuenta de eso? Entre lágrimas, Carmen comenzó a confesar la verdad. Durante los últimos 6 meses, había estado saliendo con un hombre llamado Roberto, quien había conocido en el gimnasio. Lo que había comenzado como una amistad había evolucionado hacia una relación emocional y física. Roberto tiene un grupo de amigos que organizan fiestas los fines de semana. Al principio, yo no llevaba a Mateo. Tenía niñeras o me las arreglaba para que tú te quedaras con él. Pero este fin de semana, cuando supe que ibas a estar fuera, pensé que sería fácil llevarlo conmigo. David sintió náuseas. ¿Llevaste a nuestro hijo de 5 años a una fiesta de adultos para poder estar con tu amante? No fue así, David. Roberto me dijo que tenía una habitación separada donde Mateo podría estar seguro. Había televisión, juguetes, comida. Pensé que estaría bien por unas horas. ¿Unas horas? Fueron más de 12 horas, Carmen. Carmen siguió llorando. Perdí la noción del tiempo. Había alcohol, música, y yo me sentía libre por primera vez en años. Cuando finalmente recordé a Mateo, fui a buscarlo a la habitación, pero no estaba ahí. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. Roberto y yo buscamos por toda la casa. Preguntamos a todos los invitados. Nadie lo había visto salir. Pensamos que tal vez había ido al baño o estaba jugando en otra parte de la casa. David no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuánto tiempo lo estuvieron buscando? Tal vez 1 hora. Pero la música estaba muy fuerte, y había mucha gente. Roberto dijo que tal vez había ido a dormir a otra habitación. ¿Y decidiste dejarlo para más tarde? Carmen no respondió. Su silencio era una respuesta en sí misma. El lunes por la mañana, Carmen tuvo que presentarse en la comisaría tal como le había ordenado la policía. David la acompañó, no para apoyarla, sino para asegurarse de que cumpliera con su obligación legal. La detective López les explicó que Carmen enfrentaría cargos formales por negligencia infantil. Señor Hernández, usted puso a un menor en peligro grave. Su hijo podría haber sido lastimado, secuestrado o atropellado. El hecho de que esté físicamente bien no mitiga la gravedad de sus acciones. Carmen fue arrestada y liberada bajo fianza. David tuvo que pagar los $5,000 de la fianza, dinero que había estado ahorrando para las vacaciones familiares de verano. El caso tendría que ir a corte, donde Carmen enfrentaría posibles consecuencias que incluían tiempo en prisión, libertad condicional y clases obligatorias de paternidad. Además, los servicios sociales abrirían una investigación para determinar si Mateo estaba seguro en el hogar. Durante las semanas siguientes, David notó cambios significativos en el comportamiento de Mateo. Su hijo, que normalmente era extrovertido y juguetón, se volvió retraído y ansioso. Tenía pesadillas frecuentes y se despertaba gritando por las noches. David decidió llevarlo a un psicólogo infantil especializado en trauma.
La doctora María González evaluó a Mateo y confirmó que estaba experimentando síntomas de estrés postraumático. Señor Hernández, Mateo experimentó algo que su mente de 5 años no puede procesar completamente. Él se sintió abandonado por su madre, quien se suponía que era su protectora. Luego tuvo que enfrentar el mundo exterior solo, lo cual es aterrador para cualquier niño. David sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Se va a recuperar? Con terapia y mucho apoyo, sí. Pero va a tomar tiempo. También recomiendo que usted considere terapia para ayudarlo a manejar esta situación. Mateo va a necesitar estabilidad y seguridad, y usted necesita estar emocionalmente preparado para dárselas. Antes de continuar con el final de esta historia, si te está impactando tanto como a nosotros, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan lo frágil que puede ser la confianza en una relación, y lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. David pasó las siguientes semanas luchando con una decisión que sabía que tenía que tomar. Durante 7 años, había amado a Carmen con todo su corazón. Habían construido una vida juntos, habían tenido un hijo, habían hecho planes para el futuro. Pero esa noche había cambiado todo. No se trataba solo de la infidelidad, aunque eso era devastador. Se trataba de que Carmen había puesto a Mateo en peligro mortal para estar con otro hombre. Había mostrado tal falta de juicio y responsabilidad que David ya no podía confiar en ella como madre, mucho menos como esposa. Carmen había estado suplicando por perdón desde que había regresado a casa. Había terminado su relación con Roberto, había prometido nunca volver a salir sola, había ofrecido ir a terapia matrimonial. Pero David sabía que algunas líneas, una vez cruzadas, no se podían descruzar. Carmen, le dijo una noche después de que Mateo se había acostado, no puedo seguir con esto. David, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, puedo cambiar. No se trata de cambiar, Carmen. Se trata de que ya no puedo confiar en ti. Cada vez que miro a Mateo, pienso en lo que podría haber pasado esa noche. Cada vez que no estés aquí, voy a preguntarme si realmente estás donde dices que estás. David había consultado con un abogado de divorcios la semana anterior. Dado el caso de negligencia infantil, tenía una excelente oportunidad de obtener la custodia completa de Mateo. El divorcio fue tan doloroso como David había esperado. Carmen luchó por la custodia compartida, argumentando que había sido un error aislado y que era una madre amorosa. Su abogado trató de minimizar el incidente, describiéndolo como un lapso de juicio durante un periodo difícil en su vida. Pero el caso de negligencia infantil pesaba fuertemente en contra de Carmen. El juez, después de revisar toda la evidencia, incluyendo el testimonio del psicólogo de Mateo, otorgó la custodia principal a David. Señor Hernández, dijo el juez durante la audiencia final, entiendo que usted ama a su hijo. Pero sus acciones esa noche demostraron una falta de juicio tan grave que no puedo, en buena conciencia, poner al menor en riesgo nuevamente. Carmen tendría visitas supervisadas los fines de semana, y solo después de completar un programa de rehabilitación para padres y 6 meses de terapia psicológica. 6 meses después del divorcio, David y Mateo habían establecido una nueva rutina. David había reducido sus horas de trabajo para poder pasar más tiempo con su hijo, y había contratado a una niñera de confianza para los momentos en que tenía que viajar por trabajo. Mateo estaba mejorando gradualmente con la terapia. Sus pesadillas eran menos frecuentes, y había comenzado a sonreír y jugar nuevamente. Sin embargo, David notaba que su hijo seguía siendo más cauteloso de lo que había sido antes, especialmente cuando se trataba de estar lejos de él. Papá, le había preguntado Mateo una noche antes de acostarse, ¿por qué mamá me dejó solo esa noche? David había luchado con cómo responder esa pregunta. Finalmente, había decidido ser honesto pero apropiado para la edad de Mateo. Campeón, a veces los adultos toman decisiones muy malas. Mamá tomó una decisión muy mala esa noche, y ahora se siente muy mal por eso. Pero quiero que sepas que nunca, nunca fue tu culpa. ¿Va a pasar otra vez? No, Mateo. Papá nunca te va a dejar solo. Siempre vas a estar seguro conmigo. Cuando David reflexionaba sobre todo lo que había pasado, se daba cuenta de que había señales que había ignorado. Los cambios en el comportamiento de Carmen,
su distanciamiento emocional, su creciente necesidad de tiempo personal. Pero nunca había imaginado que su esposa sería capaz de poner a Mateo en peligro. El caso de Carmen finalmente fue resuelto en la corte. Ella recibió libertad condicional por 2 años, 200 horas de servicio comunitario, y fue obligada a completar clases de paternidad. También tuvo que pagar una multa de $2,000 y cubrir los costos de la terapia de Mateo. David había aprendido una lección dolorosa sobre la confianza y la traición. Había descubierto que la persona que más amaba en el mundo era capaz de traicionar no solo a él, sino también a su propio hijo. Pero también había aprendido sobre su propia fortaleza y su capacidad de proteger a Mateo cuando más lo necesitaba. Un año después de aquella noche terrible, David y Mateo habían construido una vida nueva y estable. David había comenzado a salir con alguien nuevo, una maestra de primaria llamada Sandra que había conocido en una reunión de padres de familia. Ella era paciente, amorosa, y entendía las cicatrices que tanto David como Mateo llevaban. Carmen seguía teniendo visitas supervisadas con Mateo, pero su relación era tensa y formal. Mateo la trataba con cortesía, pero la conexión emocional que habían tenido antes se había roto. Tal vez, con tiempo y mucha terapia, podrían reconstruir algo. Pero David sabía que nunca sería lo mismo. La historia de David y Mateo es un recordatorio poderoso de cómo una sola noche, una sola decisión terrible, puede cambiar el curso de una vida para siempre. Es una historia sobre la traición, la negligencia, y las consecuencias devastadoras de poner los deseos personales por encima de la seguridad de un niño inocente. Pero también es una historia sobre la resistencia, la fortaleza paterna, y la capacidad de reconstruir una vida después de que todo se ha desmoronado. David había perdido a su esposa y su matrimonio, pero había salvado a su hijo. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. La traición de Carmen no solo había destruido su matrimonio, sino que había puesto en peligro la vida de su propio hijo. Pero de las cenizas de esa noche terrible, David había emergido como un padre más fuerte, más consciente, y más comprometido con proteger a Mateo a cualquier costo. Porque al final del día, cuando todo se desmorona, lo único que queda es el amor incondicional entre un padre y su hijo. Y ese amor, David había aprendido, era más fuerte que cualquier traición.